Hoy en Aduana 360, en un nuevo episodio, nos va a visitar el señor Gómez Centurión, exdirector nacional de aduanas. Bueno, Juan José Gómez Centurión, exdirector nacional de aduanas. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Juan? No, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación No, por a favor. este programa. Bueno, es un placer estar acá con vos. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, vamos a empezar con, escuchándote un poquito. ¿Cómo analizás hoy, Juan, el país? ¿Cómo ves el rumbo que le está dando el presidente Milei al país, a nivel económico, a nivel social? Bueno, creo que la Argentina entró, y te diría prematuramente frente al mundo, un cambio de época. Por esas cosas del destino, a nosotros se nos dio un cambio de época un año antes de lo que ya se venía preanunciando en el mundo que iba a ser un cambio de época. Y un outsider de la política, un hombre sin partido, sin estructuras políticas, sin rosca, llega a la presidencia de la nación y empieza a hacer una cantidad de cosas que la política, por sentido común, tendría que haber hecho hace 30 años. Un gran comunicador, instala como paradigmas de la política, paradigmas absolutamente distintos. Instala, por ejemplo, el superávit fiscal, instala el manejo de las cuentas, instala el achacamiento de las estructuras políticas adentro del Estado. Y eso prende en una sociedad que estaba ansiosa de escuchar un mensaje de esta naturaleza, porque lo otro nos había llevado al 50% de pobres. Tal cual. Con muy poco músculo político, músculo desde la ejecución y desde su propia estructura, sin mucha experiencia política. Todo el sistema político se debate el año pasado poniéndole vacas sagradas históricas de la Argentina al presidente. Aerolínea no se toca, dijo, le voy a entregar los empleados a Aerolínea, se terminó el conflicto con Aerolínea. Los jubilados, hay que aumentar el sueldo de los jubilados, si aumento hoy a los jubilados va a ir un proceso inflacionario. Bueno, le pusieron todas las vacas sagradas y se comió por pedacitos todas las vacas sagradas. De una forma bastante particular, bastante personalista, que puede gustar, puede no gustar, pueden gustar más los mensajes o las formas del presidente, más a unos que a otros, a mí cosas que no me gustan. Pero digo, estamos frente a un proceso en donde la política está haciendo cosas que hace mucho tiempo se tienen que hacer. Y a mí lo que más me sorprende es, por supuesto, con una oposición absolutamente fragmentada y dividida. Están divididas todas las fuerzas políticas porque no saben dónde pararse, porque no terminan de entender que el fenómeno de la Argentina en este cambio de época no fue el cambio de la política, lo que cambió la gente. Hoy el ciudadano de a pie, haciendo un sacrificio enorme, valora cosas que nunca antes había valorado. Che, el manejo de la plata, che, el tema de no tener déficit fiscal, el tema de no pagar ñoquis, el tema de... Y acá hay símbolos, por ejemplo, el tema de la calle. Argentina debatió 30 años si se podía cortar una calle o no, y las taser. Argentina es el único país del planeta que discute una taser. En todo el planeta la gente dice, che, en el uso diario hay que usar armas cada vez menos letales para no generar muertos. Entonces, inventemos armas no letales. La Argentina dice, no, eso remite a la dictadura. Una cosa de loco. Total. Argentina era un país que vivía de cabeza. Bueno, en poquísimos meses se dijo, no se corta más la calle, no se corta más la calle. Y esto no es obra y gracia de la estrategia de Patricia Bullrich. Cualquier comisario sabe cómo evitar el corte de una calle. Claro. Es un presidente que dice, muchachos, a partir de esto es un valor. La circulación pública es un valor. Total. Y yo creo, Juan, que la diferencia que está habiendo entre lo que sería Capital Federal y Provincia de Buenos Aires creo que es lamentable. Porque vos los escuchás que la única preocupación ahora es las elecciones. ¿Quién se postula? Yo me postulo, yo esto. Es ganar una silla. Es ganar la silla. O sea, nunca los veo que alguien hable de, bueno, terminó mi mandato, me voy a la actividad privada. Jamás. O sea, claro, el pagar impuestos, el reinventarse, eso se ve que es difícil para muchos funcionarios, ¿no? Y ves la situación de la provincia de Buenos Aires, es lamentable. La inseguridad... El problema de la Argentina es, Argentina tiene varios problemas estratégicos. Una es su déficit poblacional en relación al territorio. Y combinado con esto, una demografía perversa que armó la política durante 50 años, que fue armar el cordón de votantes sumidos en la extrema pobreza, donde es imposible desde el punto de vista demográfico generar trabajo, salud, buena educación, es imposible. Generar servicios, es imposible.
Entonces, en base a esto, ha venido creciendo la política de los últimos 30. Total, los votos están acá. 38% del padrón Sí, vive acá en el cordón del Gran Buenos Aires. Bueno, sí, ahí está el tema. exacto. Que es el índice que está dando hoy prácticamente, Sí, ¿no? claro. Tal cual. Em, ¿Cómo ves, si volvemos a la ciudad de Buenos Aires, que se haya fragmentado y que haya tantos candidatos en Capital Federal? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Positivo, negativo? Es un síntoma del deterioro de los partidos políticos, ¿no? O sea, esto es un síntoma de la enfermedad que están sufriendo los partidos políticos de ausencia de liderazgo, de ausencia de propuesta, de ausencia de visión estratégica. Lo que genera es la fragmentación. Estamos en un proceso de transformación de uno de los vicios más tremendos que tuvo la política, fue el sistema electoral. El sistema electoral de lista sábana generó la política que nos trajo hasta acá. Esto es una evidencia. Total. No hay que hacer politología ni ninguna teoría. Esto nada. es una evidencia palpable y concreta. El primer cambio, que todavía nadie sabe qué es lo que va a pasar, es la boleta única. Aparte. Los que hemos sido candidatos y hemos tenido que armar una lista, la lista completa en la provincia de Buenos Aires eran 1.550 personas. O sea, desde gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta tercer concejal o quinto concejal en Saliqueló. Vos preguntame si yo cuando hice campaña conocía al segundo concejal de Saliqueló. Es imposible. Claro, tal cual. Si no tenés una rosca, una estructura, una cosa que te pone gente y que para eso se necesita plata. Obviamente. ¿No? Plata pública. No hay plata privada que lo banque. Sí, me imagino, ¿no? No hay plata privada que lo banque. Todo ese sistema electoral hoy está en ebullición. Veremos, para mí fue un error enorme de la Ciudad de Buenos Aires adelantar una elección. Fue una decisión con un riesgo no calculado, digamos, de adelantar la elección. La provincia de Buenos Aires dividió las elecciones por primera vez en 43 años. Los que vivimos en provincia, yo vivo en provincia de Buenos Aires, vamos a tener una elección donde se abren los temas de la provincia. Los canales agotadores, los puertos, la seguridad. Siempre hablábamos de temas nacionales en las campañas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, frente a es como cuando se inicia el billar, ¿no? La bola blanca rompe el triángulo, se rompieron el triángulo y salieron las bolas. Y nadie sabe cómo sigue la partida. ¿Y cómo va a terminar? Sí, aparte, ¿no? Sí, pero yo creo que todo esto es muy positivo. La gente, el ciudadano de a pie, que paga un 56% de sus ingresos en impuestos, que está sumido en una pobreza estadística o estructural, de la forma como vos lo mires, que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana y lo asaltan cuando va a tomar el colectivo, etcétera, etcétera, necesitaba que el sistema político se adecue a la situación del país. Totalmente, totalmente. Juan, ¿cómo ves a la aduana hoy? Bueno, no miro mucho la aduana, no sigo mucho los temas aduaneros, pero no veo que haya cambiado sustancialmente en ninguna de las situaciones de contexto que determinan los problemas de la aduana. Quiero ser claro en esto. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces también, yo lo escucho en los medios de comunicación y a mí a veces me puede resultar más o menos simpático, es como que todo el sistema culpa a la aduana de los problemas de comercio exterior. Y la aduana es un organismo de control de una cantidad de normativas que son todas externas a la aduana. Entonces, yo esto lo discutía con el ministro de Producción, con el mismo presidente de la Nación, me decía, tenés que flexibilizar un poco los controles de la aduana. No, lo que vos tenés que hacer es cambiar las normas. Si vos tenés para el ingreso de textiles a la República Argentina 17 categorías que van del 35% de aranceles al 0%, y yo te traigo una estadística que en los últimos 25 años, entre el 0 y el grado, ponele 22, entró 0% de las importaciones, ¿para qué tenés la categoría? Todas eran 0 arancel, digamos. Entonces, ¿para qué tenés 25 categorías? Claro. Entonces, lo que tenés que, mientras hay un proceso, bueno, que lo vive toda la Argentina y el comercio exterior, y vos que sufrís las temáticas de comercio exterior con más intensidad, mientras más normas ponés que no podés cumplir, exacto, lo que generás es corrupción y discrecionalidad en los funcionarios. Porque llega un momento que la subcategoría 5 de la categoría 8 de tela
era analizar el micronaje, la Claro. cantidad de nylon, de lino y de algodón que tenías que llevar a Exacto. un laboratorio de la NASA. Total. Pero decía, bueno, listo, Urdimbre y chao. trama, diagonal y vertical, cómo corre, ¿no? Si algodón pesa más menos, el blanco pesa más menos que el Exacto, negro, decía lo total. blanco, si era negro, si era violeta. Total, total. Sí, sí, Eso es sí. incontrolable. Claro. Cualquier sargento, cuando vos entrás al ejército, lo primero que te dice es nunca imparto una orden que no esté en capacidad de controlar que se Cumplirla, cumpla. total. Vos das órdenes que no podés controlar, olvídate, no mandás. No existís. Cuando fuiste director de aduanas, Juan, ¿qué fue lo que más que es el día de hoy, que te acuerdes, lo más complicado que has visto en materia tanto de importaciones como de exportaciones? Algo que realmente te haya sorprendido. Bueno, primero una generalidad, digamos, ¿no? Que yo recibí una aduana que tenía más foco en controlar las exportaciones por el tema de las retenciones que las importaciones. Ajá, En todos los lugares civilizados del planeta, en general, las aduanas están para controlar lo que ingresa, no lo que egresa. digamos. Claro, es como una cuestión básica. Es un colador para lo que ingresa, no Total. para lo que egresa. Digamos. Total, total. Entonces, eso me sorprendió mucho recorriendo los puertos. Yo lo primero que hice al quinto día de asumir la aduana, el fin de semana anterior mandé una camioneta y me tomé un vuelo a Ushuaia y arranqué el lunes en Ushuaia. Hice todas las aduanas, suponte hasta San Antonio Oeste. Ajá. Cordillera a costa, cordillera a costa, Ah, cordillera mira. a costa, conociendo las instalaciones, ¿no? Claro. En Paso Huemules, me acuerdo, Ajá. un sábado a las 6 de la tarde, llego. Paso Huemules es un lugar extraordinario de Santa Cruz, donde hay un aduanero. Y entonces llego y yo lo saludo, flaco, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Entonces me dice, ¿usted quién es? Y soy el director general de aduana. Ah, me dice, usted viene de Comodoro. Nunca había venido alguien de Comodoro. No, le digo, yo vengo de Buenos Aires. Claro. ¿Y qué hace acá? Y vine a verlo, le digo. El desconocimiento muchas veces de los... Bueno, de ahí recorrí. Me faltó Rioja y Catamarca, pero después recorrí todos los pasos fronterizos y todos los puertos. Ajá. Entonces, cuando yo recorría fundamentalmente el sistema de los 38 puertos de Arroyo Seco hasta Timbúes, me encontré una aduana que estaba, obviamente era una aduana exportadora, con perfil exportador, pero inclusive en Administración Central había más foco y más análisis y más laboratorio en lo que salía que lo que entraba. Ese es el primer tema. Y después, mi gran planteo estratégico, porque vos los conflictos, cuando te toca administrar todo sistema de arbitraje es un sistema de conflicto, más cuando hay intereses tan gruesos y tanta cantidad de dinero. Entonces, bueno, tenés que diseñar un modelo de estrategia, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, primer año se lo dedico Puerto de Buenos Aires, hidrovía y empiezo con la frontera norte. Segundo año fuerte, frontera norte y Tierra del Fuego. Ajá. Ese fue un poco... El cronograma tuyo. Ir poniendo, digamos, los problemas en Claro. columna, porque si no se te vienen todos en fila. Y el equipo aduanero era muy bueno. En la aduana hay una capacidad técnica enorme y hay servidores con una vocación de servicio infernal, históricos, con un altísimo nivel de conocimiento de los cuales hay que aprender, digamos. Totalmente. En clasificación arancelaria son bueno, esos son vanguardia, son, sí, realmente. Son capos, digamos. Sí, total. Juan, ¿cómo ves la motosierra de Sturzenegger en el comercio exterior? En cuanto a toda la burocracia que viene sacando, que viene cortando, en cuanto a lo que es exportaciones, para lo que es registros, es impresionante. Ha hecho un trabajo realmente, está haciendo un trabajo impecable. Nosotros que lo veníamos padeciendo de muchos años, que teníamos que ir con 140 formularios, 25.000 años para hacer un trámite y para registrar un producto de importación o de cosmética, de alimento, cosmética, estábamos 14 años y que hasta cuando el producto ya lo tenías aprobado, capaz que alguno de la empresa ya había fallecido, ¿no? De tantos años que había pasado. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves favorable? Yo veo que Sturzenegger está haciendo un muy buen trabajo, lo que veo es que no hay una estrategia. O sea, son pinceladas, donde se detecta una cosa que ya es extremadamente escandalosa en materia de regulación, te regula. Pero yo creo que la desregulación requiere una estrategia. Porque inclusive para desregular procesos de comercio exterior, no solamente tenés que desregular procesos aduaneros, sino procesos que tienen que ver con otro tipo de normativas, ¿no? Claro.
Entonces, es como que le veo que es un trabajo muy prolijo que está haciendo porque le falta una estrategia. Tal cual. Sí, desregulemos, es importante. Desregulemos, es importante. Desregulemos, es tal cosa, con todo el corpus. Porque si no, vos te quedas, así como hay pinceladas que son muy acertadas, te quedás con otras que todavía siguen siendo Claro, absolutamente ridículas. Digamos, ¿no? claro, tal vez yo a veces lo que vemos como resultante de todo esto es que lo que está haciendo más que trabajo de regulación o de reordenamiento es aplicar sentido común y lógica, ¿no? Porque uno que trabaja con importaciones y exportaciones de tantos países y tenemos cruce con los despachantes de otros países y ves cómo funciona y a lo que él adaptó y el sistema, creo que está aplicando más que sobre todo lógica y sentido común. Sí, ¿No? pero por eso, pero yo creo que es por ahí sin estrategia, sin una estrategia Claro, concreta de ir global, sector por exacto, sector y despejemos esto y empecemos a trabajar tal con cual. otro. Por ejemplo, como modelo de desregulaciones, vos tenés otro modelo, que fue el viejo modelo Dromi, Ajá, más allá de las posiciones personales que tengamos con Dromi, algunas opiniones buenas, muy malas, la mía muy mala, en otros sí, rubros. te entiendo. Era un tipo que tenía una cabeza muy completa de toda la geografía del Estado. Ujú. Entonces hizo la estrategia al revés. Dijo, yo anulo por 90 días todas las regulaciones y venímelas a explicar. Vamos a levantar en la medida que vos me puedas explicar. Entonces, ese es otro modelo. Lo que a mí me gustaría es que el modelo de regulaciones tenga como una estrategia de un sector y vaya tocando y vaya, porque esto lo que va generando son circuitos más virtuosos. Si vos Claro, lo haces por ahí por pinceladas, haces una cosa y te comes otra que la verdad que es muy, muy compleja. tal cual. Bien. Si no se desregula el fenómeno del comercio exterior, nunca se puede atacar la corrupción. La corrupción es una hija. Es más, vos te das cuenta que en determinadas normativas están hechas simplemente para generar discrecionalidad y la discrecionalidad es corrupción. Discrecionalidad es igual a La corrupción. corrupción, tal cual. Juan, quiero que nos cuentes un poquito tema Malvinas, porque sos un verdadero héroe de Malvina. Eh, Contame, corregime vos, has recibido una medalla que muy pocos han recibido. También eso quiero que nos cuentes un poquito porque creo que es algo que no solamente te marca como héroe, sino que te marca como un grande de verdad, por lo que hiciste, por lo que has hecho eh, y a dónde llegaste. Y por sobre todas las cosas destaco un elemento que es la humildad que tenés. Y a veces digo que esa humildad es la humildad de los grandes. ¿Nos podés contar un poquito cómo llegaste a todo eso, por favor? Bueno, en principio muchas gracias por tus elogios. En principio lo que te quiero decir es que yo no soy un héroe, yo soy un soldado. Y merecido honor tengo de ser soldado de la nación argentina. Digamos, ¿no? Héroes son los muertos. Nosotros decimos héroes a nuestros muertos. Dios cuando te lleva te da la categoría de héroe. Los demás, bueno, nos deja acá un rato más para que sigamos peleando. Nada, bueno, para mí es un honor inmenso ser veterano de guerra. Tuve el honor de ser de los pocos argentinos que pudo estar ahí, digamos, ¿no? Un montón de amigos míos, mi hermano, un montón de camaradas que hubieran dado su vida por estar ahí, no pudieron estar. Yo sí, con lo cual me considero un privilegiado. Y bueno, la guerra, y sobre todo cuando comandás hombres, yo comandaba 38 hombres, tenía 23 años, era muy, muy joven, pero muy formado para hacer lo que tuve que hacer, con errores, con defectos, con un montón de cosas. Y esas situaciones te pueden generar o una carga muy negativa para el resto de tu vida, si vos no las podés procesar, si no tenés el marco afectivo de tu familia, de tus amigos, de los camaradas, de la institución para procesarlo, te pueden generar un clima muy... Y además porque la política después del 14 de junio de 1982, toda la dirigencia argentina, a través del fenómeno de desmalvinizar, que era tratar de sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos, lo que generó fue un clima muy hostil a los veteranos de guerra, sobre todo a mis conscriptos, sobre todo a mis soldados. Y yo siempre digo, los gurkas ingleses
nos mataron 649 hombres en la guerra y los gurkas argentinos nos mataron casi 600 con suicidios, ¿no? Cuando un hombre que combatió, que dio su vida, que mató, que no es un tema menor, no es la temporada de La Casa del Pato. Claro. Uno cuando mata sabe que está matando. Cuando enterró a su amigo, cuando enterró a su camarada, sufrió hambre, sueño, perdió 10 kilos en la guerra, volvés y decís que sos un tarado, que fuiste carne de cañón de un general borracho y qué sé yo, y la gente que no tiene el marco afectivo, que no tiene el marco de contención, se pega un corchazo. Y tuvimos 600 suicidios. Mirá. Y eso se lo debemos a toda la dirigencia argentina que generó este clima. Y todos los 2 de abril se encargaban a decirle, vos sos un tarado que tuviste ahí. Y eso es muy duro. Siempre la vuelta de la guerra es muy dura, siempre es muy dura. Porque uno en la guerra vive un clima casi ideal. Porque no hay transaccionalidad. Claro. No es yo te doy esto y vos me das esto. Es decir, yo te doy. Yo te voy a buscar cuando estás herido. Yo te relevo cuando vos te sentís mal, yo te relevo en el puesto de guardia, yo te relevo en la patrulla. Es un sistema de una hermandad única. No lo volvés a repetir. Nunca en tu vida. Nunca en tu vida lo volvés a repetir. Y de repente volvés de la guerra, normal, sea que ganaste, perdiste, lo que fuera, y volvés al modelo transaccional de la... Claro. Entonces vos das y el otro te dice, bueno, listo, gracias, chao. No estás acostumbrado a transaccionar cosas serias y cosas graves. Y encima, con el clima de la desmalvinización fue una vuelta espantosa. Puede ser una observación mía, que no quiero decir que así sea, pero puede ser, Juan, que al menos de este lado, yo en ese momento tenía 11 años cuando comenzó la guerra, que todos los sobrevivientes de Malvinas hayan sido destratados. Al menos es la sensación que a mí me da de afuera, que no han tenido el reconocimiento que realmente se merecen. ¿Puede ser que así sea o estoy equivocada en la sensación? No, lo estás diciendo en términos muy diplomáticos. Fuimos insultados, no destratados. El presidente Alfonsín, en la campaña del año 83, en su discurso de cierre, lo dice claramente. Malvinas fue el carro atmosférico de la nación argentina. Y ahí adentro estábamos nosotros. Seguramente no lo dijo consciente, no lo dijo para herir, pero cuando vos tenés tipos que han dado... las madres de Malvinas fueron destratadas siguen siendo destratadas, ¿no? Por ahí algún presidente invita a 5 madres a tomar un té, las madres que saben que no los van a putear. Claro. En un país que durante 40 años hubo pañuelos dando vuelta para todo el mundo, para las madres de Malvinas no hubo un pañuelo para enjugarle una lágrima, ni a las viudas, ni a los huérfanos. Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. En el mundo moderno es muchísimo. Yo a mis soldados siempre les digo, nosotros nos juntamos todos los años, el 28 de mayo nos juntamos en Jujuy y le vamos a inaugurar el busto a 2 muertos nuestros. Todos estos homenajes los hacemos nosotros. Juntamos la plata, hacemos el busto, hasta Jujuy, algún amigo nos aloja y qué sé yo. Entonces, mis soldados siempre dicen, nosotros nos destrataron. Entonces yo siempre les hago la siguiente reflexión. Digo, ¿para qué combatimos nosotros? ¿Para que nos tengan en un pedestal? ¿Para que nos admiren? No. Bueno, entonces siempre les digo, miren, los últimos granaderos de San Martín, vino entonces el coronel Luzuriaga a cargo, que tenía 122 combates por la independencia, hasta Ecuador. Estuvieron un año en el puerto de Valparaíso juntando la plata para poder volver a Buenos Aires. Cuando volvieron a Buenos Aires los disolvieron y a muchos de ellos terminaron poniendo el empedrado en el centro. El último murió en la batalla de Tuzaingó. Esos tipos, la primera crónica de la historia de los granaderos sale en 1864. Los nietos de esos tipos no sabían qué habían hecho sus abuelos. Digo, todos ustedes son estrellas de Facebook, las chicas les ponen like, qué sé yo, son tipos conocidos, amados en sus pueblos, son todos tipos recontrarrespetados. Tengo soldados que en pueblos de Córdoba tienen un mural con su cara, Mira qué lindo. y los laureles abajo.
Qué lindo. Sí, la verdad que el interior es una cosa tremenda. Córdoba con los veteranos de guerra es una cosa tremenda, Mirá. tremenda. Creo que estaría bueno, ¿no? Un poco más de reconocimiento, me parece, ¿no? Sí, sí. Porque se ha bastardeado todo tanto, todo acá, que acá sale cualquier enfermo, drogado y canta y grita y, ¿no? Y se lo reconoce de todos lados y de repente, bueno, lo que es el mérito, ¿no? Pero bueno, tampoco no podemos, con el gobierno que hemos tenido, ¿qué podemos pretender No, no puedo tampoco, pretender no? mucho más. ¿No es cierto? Quiero consultarte algo en lo que es la terminología. ¿Es correcto, mejor dicho, no es correcto decir excombatiente? No. Bien. Está No, mal no, eso, decir no, está excombatiente, mal, ¿no? pero eso fue una moda que la primera organización de veteranos de guerra, ahí años 80 y fines del 82, 83, que estaba vinculada al Partido Comunista, Ajá, generó por afinidad a la Liga de Excombatientes Francesa, ajá. desde la posguerra, digamos, que también estaba armada por el Partido Comunista de Francia, el término excombatiente. Nosotros por ley somos veteranos de guerra de Malvinas. Bien. Lo mismo que Yo no soy invasión. ex nada, soy ex director general de aduana, me pusiste, yo Por no soy ex nada. supuesto, Yo por soy veterano supuesto. de guerra. Lo mismo que invasión. No, 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 vos nunca O invadís lo que es chicos de tuyo. guerra. No, Vos no invadirías una casa que es tuya, claro, la tal cual. recuperás. Exacto, Recuperás exacto. una ocupación, Me digamos. encanta. Lo mismo que los chicos de guerra, ¿no? No, bueno, Héroes en este no, caso, sí, ¿verdad? son soldados. Y ser Soldados. soldado de la patria Me encanta. Y lo último para cerrar, quiero que nos cuentes lo de la medalla que has recibido. Sí, bueno, sí. Que una de las, que la medalla es cruz, puede ser, se llama. Sí, Cruz, la Nación Argentina, el heroico valor en combate. Sí, me otorgaron esa condecoración por encabezar en Darwin, la mañana del 28 de mayo, un contraataque contra una fuerza muy superior, generar muchas bajas al enemigo y a la noche volver a buscar un herido que se nos había quedado en el campo de batalla. Pero las medallas son, obviamente yo lo valoro enormemente porque te la dan tus conciudadanos, pero es la valoración que alguien hace de un Tal cual. comportamiento en un En un lapso de momento, tiempo. claro, exacto. En un lapso de tiempo, digamos. Ya mi mayor medalla hoy, a esta altura de mi vida, es el afecto y el cariño de los hombres que yo comandé. Tal cual. Te lo llevas a la tumba. Tal cual. Juan, agradezco enormemente, es un gusto haberte escuchado como exdirector nacional de aduanas, por el trabajo que has hecho en aduana, como héroe de Malvinas, así que la verdad que impecable, impecable y muy agradecida que hayas compartido este ratito acá con nosotros. No, un placer, un gusto siempre charlar de estos temas y bueno, y un gustazo de conocerte. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias a vos, muchísimas gracias.